Empezás a grabar y eso. Compartir. A ver, ahí. Ahí estamos. A ver, voy a bajar esto. Bueno. ¿Estamos para arrancar? Estamos grabando, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, hola a todos. Bienvenidos. Gracias por sumarse. Mi nombre es Gabriela Alextra. Soy Product Owner, trabajo en Accenture. Hace más o menos 7 años o 6, 7 años que empecé a trabajar con proyectos ágiles. Siempre me dediqué a la parte funcional y bueno, empecé a ser Product Owner allá hace un tiempito atrás. Lidero un equipo de Product Owners y hacemos aplicaciones internas para la compañía, para las distintas áreas de negocio. Así que, bueno, nada, esa es mi presentación. Andy Booth me ayudó a hacer esta presentación tan cool, así que también la quiero nombrar. Ella trabaja conmigo, es especialista en Change Management. Hoy no se pudo subir, pero es la que hizo toda la magia con esta presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los distintos backlogs respecto de los distintos tipos de producto que implementemos, ya sea un empaquetado, un enlatado, o un backlog sobre un producto, una aplicación que hacemos customizada o en casa o a medida, y cómo tienen distintas vueltas estos backlogs, y todo lo que les voy a contar es en base a la experiencia de estos años, lo que hemos ido aprendiendo entre todos de estas diferencias y cómo tratar estos distintos tipos de backlog para tener un producto de calidad, ¿sí? Lo primero que me interesa es un poco definir qué es un empaquetado, qué es un enlatado, y después vamos a definir lo que es un customizado o un hecho en casa, si quieren. Si tienen preguntas, váyanme interrumpiendo. La idea es después, al final de la charla, hacer un intercambio. También me interesa saber cuál es su experiencia en estos temas también, y si tienen alguna pregunta, la podemos ir viendo a medida que nos vamos moviendo. ¿Qué es esto del empaquetado? Son aplicaciones, software que compramos a un proveedor, ¿sí? Que en general tienen distintos tipos de funcionalidades que están armadas para cierto segmento de negocio, ¿sí? Que pueden ser CRM, pueden ser aplicaciones contables, de logística. Hay mucha oferta en el mercado de este tipo de software. Son cajitas, como le decimos nosotros, donde se instalan y donde la ilusión es que cumplan todos los requerimientos o todos los pedidos del negocio en esa cajita, y en general no sucede. En general hay que ponerle algún nivel de customización, hay que parametrizarlos, y ahí es donde entramos nosotros, los equipos Scrums, a hacer esas customizaciones y esas adaptaciones. Tienen la particularidad que no son muy flexibles, pues ya están construidos. En general traen unos toolkits de desarrollo y un montón de cosas que no nos permiten librar la creatividad o dejar que estas aplicaciones sean flexibles y construir todo lo que nos imaginamos a veces. Sufren upgrades o nuevas versiones por parte del proveedor, que a veces no controlamos, y que nos vemos obligadas a hacerlos. Entonces, de repente nos llega una actualización, una nueva versión, y nos cambia funcionalidad, nos agrega funcionalidad, nos sacan funcionalidad, y a veces no las podemos controlar. Entonces tenemos que estar como muy atentos a un seguimiento en detalle de eso. No todas las customizaciones que queremos hacerles las podemos hacer, y está relacionado un poco con la flexibilidad, y bueno, generan como un poquito de frustración a veces, pero bueno, no se puede trabajar con este tipo de software. Y por supuesto dan menos lugar a la creatividad, pues ya están hechos, y hay muchas cosas que ya están exploradas. ¿Qué pasa con los desarrollos customizados o hechos en casa? Son a la medida de nuestro cliente, ¿sí? Y permite interfaces, experiencias de usuario mucho más amigables, nos permiten ir yendo paso a paso, son mucho más flexibles, pero esa flexibilidad también nos obliga un poco a delimitarlos. A veces esa flexibilidad hace que nos vayamos por las ramas, y de golpe lo que empezó siendo un producto termina siendo un monstruo que no queríamos. Entonces nos obliga a ser muy rigurosos en tener claro hacia dónde queremos ir, y que ese software flexible no se convierta en algo inmanejable, que suele pasar bastante seguido. Tienen mucho más releases, podemos
podemos salir en producción más veces, podemos manejarnos mucho mejor con eso y siempre tienen menos parametrización, porque los que son enlatados vienen con mucha más configuración y mucho más parametrizables. Y por supuesto permiten muchísimo más la creatividad. ¿Preguntas hasta acá? Bien, bueno, sigamos. Bueno, ¿cómo son los backlogs de este empaquetado? Cuando a mí el primer proyecto que me tocó trabajar con un empaquetado, mi primer prejuicio fue no se puede hacer agilidad con empaquetados, es imposible. Y por suerte teníamos un coach adentro del equipo que fuimos como descubriendo qué vueltas le podíamos dar a este backlog empaquetado y cómo le podíamos dar forma y cómo podíamos hacer que sea un backlog sano dentro de todo. ¿Qué le pasa a este tipo de backlogs? Que lo primero que sale es que la incrementalidad a veces cuesta sostenerla, porque hay cosas que ya están prehechas y hay cosas que el equipo de desarrollo es sencillamente configurarla y sale andando, y uno tiene tendencia a querer ir como paso a paso. Entonces, muchas veces las discusiones que se da con el equipo es estas dos historias, vos las querés incrementales y en realidad para mí es todo un mismo bloque de configuración o de subida de ese código. Entonces a veces nos cuesta un poco porque queremos ir con cierta incrementalidad, con cierta depuración de historias y bueno, nos encontramos que en este tipo de software a veces no es, las tenemos que unir o tenemos que darle como otra forma. Se escriben historias mucho más específicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ya existe un montón de cosas. Entonces ya existen nombres de campos, ya existen nombres de workflow, ya existen formas de llamar a ciertas cosas dentro de ese software. Entonces uno escribe mucho más específico, uno describe mucho más lo que ya conoce de antemano, porque ya está armado. Y si bien se prestan a la discusión de cómo mejorarlas, pero no son discusiones de construcción o de co-creación, sino que son construcciones más de terminado y de armado, ¿sí? Una cosa que pasa con este tipo de backlog es que, y sobre todo en los primeros sprints, en las primeras iteraciones, es que vamos a una demo y vemos una demo de todas las historias que habíamos propuesto para ese sprint, pero además nos llegan un montón de otras cosas, de funcionalidades que no habíamos pedido, que están ahí. Y ahí empezamos como, ¿qué hacemos con todo esto que no ni lo imaginábamos? Y de esas funcionalidades tenemos funcionalidad que no pedimos, pero que eventualmente iba a llegar en algún momento. Funcionalidad que no pedimos, que no nos interesa, pero que no molesta. Y funcionalidad que no pedimos y que molesta, que no está aportando nada a lo que queremos construir. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo adaptamos el backlog a esa situación de estas cosas que nos llegaron de la nada? De la funcionalidad que no pedimos, no molesta, pero no nos interesa, la podemos dejar ahí, porque está ahí, pero no vamos a hacer nada con eso por ahora, salvo que querramos hacer algo. De la que pedimos la que no pedimos y nos interesa conservar, nuestra experiencia dice que hay que documentarla, que hay que escribir una historia que la describa. ¿Y por qué les cuento esto? Nos ha pasado que hemos usado funcionalidad estándar en donde no tenía una historia pedida, pero había venido casi gratis. Y cuando viene una nueva versión de este empaquetado, esa funcionalidad cambia abruptamente. Y entonces, cuando se hace la regresión, el test de regresión, la perdimos y nadie la controló porque no había ninguna historia que la respaldara. En general, los equipos de regresión que hacen testeo se basan por lo menos en nuestro caso, se basan en historias. Y como no había historia describiendo esa funcionalidad se perdió. Entonces está bueno, aunque haya llegado a destiempo, documentarla, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de quitar funcionalidad? Que para mí es como, es el antipatrón, no quiero sacar nada, pero la realidad es que a veces, y el ejemplo más claro de quitar funcionalidad es cuando en los forms, vienen forms llenos de campos, campos que no significan nada para el negocio, que no están ni siquiera completos, no sabemos para qué están y molestan mucho en la navegabilidad, molestan en la experiencia de usuario y queremos sacarlos. Entonces, para ser justos, ese sacar involucra también cierto esfuerzo de nuestro equipo de desarrollo. Entonces, para ser justos con ellos, tenemos que escribir historias que se puedan estimar para sacar.
lo cual es tremendo, pero existe y a nosotros también nos ha funcionado bien porque permite una transparencia con el equipo de desarrollo de estimar y de ser realistas con la velocidad que están teniendo. Así que nada, estas son como cositas que fuimos aprendiendo y que nos resultaron súper bien con este mundo que recibimos de cosas heredadas o cosas que salen gratis. Digamos. ¿Qué pasa con el control de cambio, con el change management? La verdad es que en este tipo de productos el change management saca como mucho provecho porque ya es un producto bastante robusto, bastante sólido, y para nosotros los product owners es fundamental porque podemos tirar a testear o a feedback mucho antes con una herramienta bastante construida y eso nos da como mucha visibilidad. Juegan directamente en la herramienta en un estadio muy temprano. Y Change Management puede empezar a entrenar y a detectar posibles mejoras o cosas que no funcionan del todo bien desde muy temprano y con la herramienta en vivo. ¿Sí? Nosotros hemos llegado a tener equipos de change management iterando en sprints igual que nosotros. Así que nada, está bueno, es una ventaja bastante piola para los product owners. ¿Quiénes son los aliados de estos backlogs? Soy una fanática de los story mappings, me encantan, es una herramienta que me parece que es fácil y que enseguida pone en blanco y negro por lo menos cuál es la visión de este producto que queremos construir. En este caso el story mapping, ¿para qué sirve? Para de todo este mundo de funcionalidad que nos ofrecen estos empaquetados, poder un poco delimitar qué cosas nos interesan y qué cosas las dejamos por afuera un rato. ¿Sí? Entonces los story mappings ayudan un montón en eso, a tener la foto más grande de por dónde queremos ir y qué cosas no vamos a explorar. ¿Sí? Otra cosa que usamos nosotros es el proof of concept o la prueba de concepto, que son pequeñas configuraciones que hacemos también directo en la herramienta, que también son para tener feedback, que también son para construir historias un poco más asertivas, un poco más concretas, en donde no invierten mucho tiempo de desarrollo, pero sí nos permite a nosotros, nos da una fuente impresionante de trabajo directo en la tool para poder seguir avanzando en la construcción del producto. Y son directamente en la herramienta, porque como ya hay módulos construidos, se hace una mini configuración y la verdad que funcionan súper bien y que nos dan como mucha visibilidad. Y por supuesto las demos previas, estas demos previas que uno tiene aún antes de comprar el producto y que a veces son un input importante para tomar las decisiones, a veces sirven para setear expectativas, a veces sirven hasta para alimentar un mapping si quieren. Entonces son buenos aliados para tener un backlog que tenga buena salud. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Bien, entonces sigamos. Vamos con el backlog customizado. Y para mí el backlog customizado es el que permite la creatividad a full. Y es lo ideal de cualquier product owner. Vamos a hacer todo lo que nos piden y vamos a poder hacer un montón de cosas y va a estar buenísimo. ¿Y qué pasa cuando empezamos? Síndrome del ojo en blanco, nos queremos matar. ¿Por dónde empezamos a construir todo esto, no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué exploramos? ¿Por dónde vamos? A nosotros lo que nos ha resultado bien es empezar a explorar primero por ahí cosas más de backend o más de configuración, un poco más duras y dejar y tener algo de interfaz de usuario como para poder ir mostrando el producto, porque sabemos que esas cosas de backend a veces son las más complejas. Por supuesto, siempre teniendo la prioridad de nuestro negocio, de agregar valor y todo lo que hablamos siempre, pero en general vamos abriendo camino. ¿Qué genera eso? Que a veces los primeros sprints lucen poco, porque a veces es algo como muy rústico y cuando no tenemos del otro lado un negocio que esté acostumbrado a esto de la agilidad, de la incrementalidad y demás, genera un poquito de frustración. Y también nos pasa, a veces también unimos dos demos para que luzca un poquitito más, pero tenemos que pelear un poquito con eso. ¿Cómo son las historias de usuarios? Bueno, estas sí invitan a la discusión y acá es súper importante tener una alianza muy fuerte con el equipo de desarrollo, porque la historia es más un proceso de co-creación.
de sentarse a llevar una definición que queremos o algo que queremos lograr dentro de la herramienta, y el equipo de desarrollo nos va guiando también en cómo le podemos dar forma a eso, ¿no? Y acá sí se arma este proceso de co-creación y esta comunicación fundamental entre el equipo de desarrollo y aún con el Scrum Master, muchas veces anticipando cosas que pueden llegar a venir. Así que acá sí las historias son más de discusión. A mí me encantan las reuniones de refinamiento, me parecen que son sanas, y en este tipo las hago en los dos tipos de backlog, pero en este tipo de backlog son súper productivas porque en realidad es una discusión en donde tratamos de dar una buena solución y llegar a una planning con historias bien depuradas y consistentes y sólidas. La incrementalidad acá sí se da mucho más natural, se puede jugar mucho más. Hay que saber manejarla también, a veces nos vamos como, es tan incremental que nos cuesta después ver la película, pero sí se da mucho más natural, y bueno, podemos como tener esa herramienta y jugar un poquito más. ¿Y qué pasa con el control de cambios? Bueno, ahí cuesta un poquito más porque hasta que tenemos una aplicación un poco más robusta o podemos dar al juego de la aplicación, se usan mucho los prototipos. Em, Estos prototipos les sirven a Change Management para generar material, pero también para un poco recibir feedback, que es fundamental para el PO tenerlo en un estadio anticipado y no muy tarde en el desarrollo. ¿Quiénes son los aliados de esto? Otra vez el story mapping, y les dije que era re fanática. ¿Por qué el story mapping? Porque nos encantaría hacer todo, y sabemos que nunca se puede hacer todo. Entonces, el story mapping nos permite como darle un marco a eso de no irnos por las ramas, ¿sí? A poder bajarlo, a poder tener un buen roadmap, a poder tener una buena visión. A veces cuando los proyectos son muy largos, a mí me gusta a veces rearmar el mapping para ver si seguimos en ese mismo track o tenemos que cambiar algo. Entonces, bueno, el story mapping en este caso es un aliado importante. Otro aliado súper importante son los diseñadores y expertos en User Experience, porque son los que de alguna manera nos ayudan a prototipar. Son los que de alguna manera le van dando forma a esto que todavía a veces está muy verde. También son los soñadores de las aplicaciones, y es un poco responsabilidad nuestra de los product owners entender hasta dónde los dejamos soñar y hasta dónde hay que traerlos y decir, bueno, no, hasta acá llegamos y hasta acá no, ¿sí? Pero son nuestros aliados, y cuando tenés diseñadores que entienden cómo funciona, la verdad que es genial poder apoyarse en ellos y usar todas esas herramientas que tienen como para ir teniendo este feedback temprano, ¿sí? Y poder tener un backlog de buena salud. Y por supuesto estos prototipos, todas estas cosas que genera los diseñadores o nosotros mismos o mini demos, pero bueno, es importante esto de prototipar, es importante el feedback y este feedback poder reflejarlo cuanto antes en nuestro backlog, ¿sí? Bueno, fui muy rápido, me parece. ¿Tienen preguntas hasta acá? La realidad es que no sé si hay un backlog mejor que el otro. Yo tengo mi favorito, pero no lo voy a decir. Creo que los dos tienen sus vueltas de tuerca, los dos son interesantes, en los dos se puede trabajar ágilmente, y los dos pueden gozar de buena salud y podemos llevar adelante aplicaciones en tiempo y forma, digamos, con los dos tipos de backlogs, ¿sí? Bueno, nada, los escucho. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna experiencia similar a la nuestra, distinta, que quieran compartir? Ahí en el chat están A poniendo ver, preguntas. espérate. Voy a dejar, me parece que de compartir. Así leo. Estoy bien por el. ¿Aplica en este contexto de enlatados el concepto de MVP? Sí, aplica. Sí. Sí, porque podemos sacar un mínimo producto. A veces otra vez viene mucho decorado en ese mínimo producto, pero claramente podemos trabajar con un MVP y después poder ir agregando. No nos digas cuál es tu favorito, pero ¿por qué es tu favorito?
y te tengo que decir cuál es. A mí me gustan los customizados, me encanta, porque tiene esto de poder ir creando, permite mucho más el adaptarse al cambio. Es interesante ver, a mí me encanta ver en negocios que no son ágiles todavía, cómo se van sorprendiendo a medida que va avanzando, entonces me encantan. Me gusta trabajar con los diseñadores, me gusta mucho, así que sí, es mi preferido, pero bueno, a veces te toca trabajar con otros y uno los acepta. Técnicas de priorización. Em, sí, si son lo mismo para cada tipo de backlog, sí, en general podemos usar las mismas. Em, lo que contaba antes es que a veces uno tiene en prioridad cosas, a veces hay cosas que vienen, que no están en nuestra prioridad, pero llegaron porque eh, em, viene en el mismo paquete y bueno, la prioridad a veces se ve alterada y a veces a uno le da como cosa, porque es como que esto no estaba todavía en prioridad alta, pero no, nosotros usamos las mismas técnicas de priorización. Charlamos mucho con el equipo de desarrollo y para mí eso es fundamental. Tener buena comunicación con el equipo de desarrollo y con el Scrum Master para mí es fundamental para la buena salud de cualquier backlog que trabajemos. Gabriela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, sí. O sea, en mi experiencia lo que muchas veces nos ha pasado ya, y es como que no lo terminamos de aprender como para no repetirlo, es que vamos por el camino del enlatado porque entendemos que va a ser más económico, más rápido, etcétera, y después lo terminamos customizando tanto que al final nos terminó saliendo más caro, tardó más tiempo, encima no pudo tener la interfaz de usuario que queríamos, encima no pudimos Sí. involucrar el UX como nos hubiera gustado. Entonces un poco, muchas veces me pasa que estamos en ese paso previo de decidir si vamos a ir por un camino enlatado o por uno customizado, y cómo hacer para que justamente todo este conocimiento de alguna forma se pueda evaluar como parejo entre un enlatado y un customizado, como para tener por lo menos un poco mapeadas todas esas cosas customizables que después le voy a querer hacer como para poder evaluarlos de una forma más pareja. ¿Hay como Sí. alguna recomendación por ese lado? Yo sabes qué haría, yo en general, a ver, en donde trabajamos nosotros es una organización como muy grande y a veces ya heredamos cosas y a veces no participamos del proceso como de decisión de eso. Pero a mí lo que se me ocurre es que un mapping es una buena herramienta, donde vos mapeás qué necesitas sin atacharle ninguna aplicación. Y en función de eso después ves de todo eso que mapeaste y de todo eso que de alguna manera, a mí me gustan los mappings como poner también ciertas prioridades muy a high level, qué es lo que sí o sí necesito, qué es lo que lo necesito pero no es tan importante y qué es lo que es decorado, digamos. Y a mí se me ocurre que eso puede ser una buena puesta en común de qué necesitamos para tomar una buena decisión, ¿sí? Pero sí, comparto con vos que a veces pasa que terminamos customizando tanto el enlatado que termina siendo otro monstruo, ¿no? Que terminamos haciéndole de todo. Sí, tal Sí, cual. sí, Bueno, totalmente. gracias, está bueno. No, gracias a vos. ¿Cómo participan los de UX en un backlog empaquetado? Y participan poco. Participan más, por lo menos en mi experiencia, no tenemos tanta participación de UX y a veces la user experience en estos enlatados son bastante rígidas y es algo contra lo que luchamos. Y es también algo de lo que se desilusionan mucho el negocio, ¿no? Porque de golpe ven y dicen, ay, no, pero yo esto lo quiero, me acuerdo en una implementación que tuvimos que no quiero hacer tanto scroll, me decían, y bueno, pero no teníamos forma de cambiarlo. Es más difícil. Igual pueden participar, pueden sugerir cosas, pero tienen menos espacio para la creatividad. ¿Se podría decir que el trabajo es mayor cuando es customizado? No. Creo que cuando tenés un empaquetado también trabajas un montón, porque de golpe empezás a testear cosas que no describiste exactamente, surgen estas cosas de mantenimiento de historias para atrás y te lleva también, tenés que ser preciso también en ese manejo de backlog. ¿Qué sugerís hacer cuando muchos opinan en el backlog? No sé a qué te referís cuando opinan. ¿Opinan del negocio, Ceci? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Sí, Hola, es más Ceci. que nada cuando vos tenés un backlog y mucha gente empieza a opinar de lo que quieren incluir en el próximo sprint o como funcionalidad, entonces cómo manejar eso, ¿no?
que muchas veces todo es urgente y todo es ya y quieren verlo ya. Sí, es lo más complicado, todo es prioritario, y a mí me ha pasado. La realidad es que uno tiene que tener siempre un aliado, y por lo menos la forma en la que trabajamos nosotros, un aliado en el negocio, y eventualmente sí sentar a ver entre todos cuál es esa prioridad y por dónde eligen ir. Por supuesto, cuando hay intereses encontrados hay prioridades distintas, y ahí es la parte más difícil, y ahí es donde el Product Owner tiene que entrar a entender un poquito más allá de la explicación que dan y a entender una visión de negocios un poco más genérica, si querés, y bueno, ahí a veces pues, le toca decidir al Product Owner por dónde quiere ir, ¿sí? Sí, es común que pase y es difícil de manejar, ¿sí? A ver, Nico, ¿crees que alguno de los dos tipos de backlog es más fácil de manejar o hay diferencias sustanciales? No, yo creo que los dos tienen sus complejidades y sus beneficios. Yo creo que el Product Owner tiene que ser muy celoso de su backlog y cuidarlo mucho. Creo que las diferencias que encuentro es esto que les conté antes, que de golpe tenemos que como quitar cosas y en el otro podemos ir más incremental, pero me parece que no hay uno más fácil que el otro y es importante que el Product Owner cuide mucho el backlog y que lo mantenga muy al día y muy afilado y muy detallista. ¿Sí? Bueno, bien. Gabriela, te hago una consulta. Sí. ¿Sí? Cuando compran un enlatado y ese enlatado viene con un equipo también de proyecto que lo implementa, ¿no? ¿Cómo forman esa célula de agilidad en donde tienen parte de proveedor, parte de ustedes mismos que quieren implementar? A mí no me ha tocado trabajar directo con el proveedor, pero sí con los expertos. Ahí lo mejor son los coach. Los coach ágiles son los que van a ir marcando un poco la conversión de estos equipos que a veces vienen muy metidos en estos empaquetados y ellos saben prender acá, acá, acá y acá, entonces no entienden que de golpe venga un product owner y te diga, no, yo primero quiero esto, y entonces dicen, no, pero yo te puedo hacer todo esto, y ahí es donde empieza la discusión. Para mí la mejor forma es tener un coach que ayude como a formar a estos equipos también en la agilidad, ¿no? Claro. Y a sincronizar a los dos equipos, Claro, ¿no? exactamente, a los dos equipos, sí, sí, sí. Sí, porque se puede hacer agilidad con empaquetados, es factible. Yo he participado en proyectos de bastante grandes y se puede hacer agilidad. Pero bueno, es importante la figura de un coach o la figura de alguien que vaya como formando y adaptando. No sale de un día para otro. A mí las primeras experiencias con backlogs empaquetados me costaron un montón hasta que aprendí un poco cómo era que había que manejarlo y a cambiar un poco el mindset de lo que uno venía acostumbrado. Cuesta esa conversión, pero es factible, es completamente factible. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien. Bueno, digo, me parece que estamos. Buenísimo, gracias Bueno. por este espacio. Si no hay más preguntas, ahí nos quedan 15 minutos si alguno quiere como pensar un cachito más y tirar alguna pregunta más sobre el manejo de los backlogs. Fue muy clara la explicación. Bueno, gracias. Muy buena. Bueno, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Maurus. Tengo mi club de fan. Del tema de la sesión, un poquito más enfocado a lo del Product Owner. Yo soy estudiante, apenas no estoy, estoy en la licenciatura. Y bueno, este rol del Product Owner y en general toda esta cuestión de los ágiles me llama bastante la atención.
Y más el Product Owner, la verdad me gusta mucho esta figura, o este rol más que nada. Entonces, pues usted como con su experiencia, quería ver si me podía recomendar alguna bibliografía. He estado yo como empapándome, tratando de buscar igual conferencias de todo esto, pues más que nada como para irme adentrando. Jeff Patton, que estuvo ayer dando una charla. Empieza por ahí. Para mí es como la bibliografía. Después, por supuesto, podés ir hay certificaciones de Scrum y demás, pero me parece que Jeff es como el gurú de todos estos métiers que hacemos los Product Owners. Te recomendaría eso. Ok, muchas gracias. Entonces voy a checar No, todo de eso. nada. Ir estudiando. Dale, Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. a vos. Suerte con eso. Bueno, Si estamos, por mí sí, no sé si hay alguien más. cerramos la sesión entonces. Dale. Adiós. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chau, chau.